Hay canciones que escuchaste antes de entender lo que decían, canciones que llegaron a ti de la boca de alguien mayor, en un patio, en una cocina, en un camión que cruzaba la sierra con las ventanas abiertas y el polvo entrando por todas partes. Canciones que no pedían permiso para instalarse, que simplemente llegaban y se quedaban en ese lugar de la memoria donde las cosas no se olvidan del todo, aunque pasen los años y aunque la vida cambie por completo. El hijo desobediente es una de esas canciones. Si creciste en México, es muy probable que la conozcas, que puedas tararear la melodía sin esfuerzo, que sepas más o menos de qué va. Un muchacho que desobedece a su padre, una boda que termina mal, un disparo, una despedida que llega demasiado tarde para cambiar algo. Eso es lo que la mayoría de la gente sabe de este corrido cuando le preguntas. Y si le preguntas qué es, dicen lo mismo: una tragedia, una historia triste, la historia de un joven que tuvo mala suerte. Pero hoy no vamos a hablar de mala suerte. Hoy vamos a hablar de algo mucho más incómodo que eso. Vamos a hablar de una elección. De un momento exacto donde alguien decidió que su orgullo valía más que la experiencia de su padre, y de lo que pasa cuando esa decisión no tiene vuelta atrás. La pregunta que va a guiar todo lo que viene no es ¿qué pasó en este corrido? Eso ya lo sabes. Eso lo sabes desde niño. La pregunta es ¿por qué este corrido sigue vivo después de más de 100 años? ¿Por qué se sigue cantando en ranchos y ciudades por igual? ¿Por qué lo siguen escuchando generaciones que no han pisado un rancho, ni han portado una pistola, ni han vivido en el México que lo vio nacer? ¿Qué tiene esta canción que hace que algo en tu interior la reconozca, aunque tu vida sea completamente diferente a la del joven que describe? La respuesta a esa pregunta no es sencilla, pero vale cada minuto que vas a invertir hoy para encontrarla. Porque al final de este video, el hijo desobediente no va a parecerte la misma canción que era cuando lo empezaste. Te lo garantizo. Quédate. Antes del análisis, antes del contexto histórico, antes de cualquier interpretación, hay que hacer algo que pocas veces hacemos con las canciones que creemos conocer de memoria: escucharlas de verdad, leerlas despacio, como si fuera la primera vez. Prestarles la atención completa que merecen y que normalmente les negamos precisamente porque las conocemos demasiado bien. Entonces, ¿qué cuenta el hijo desobediente? Así, sin adornos, tal como la canción lo narra, tal como miles de mexicanos lo escucharon por primera vez hace más de un siglo. Todo empieza con una imagen que podría parecer completamente cotidiana. Un joven se está preparando para salir. Va a una boda. Va a celebrar, a comer bien, a beber, a bailar, a convivir con la gente del pueblo, y lleva su pistola. La lleva de la misma manera natural en que hoy uno llevaría las llaves del carro, como parte de su presencia en el mundo, como parte de lo que significa ser hombre en ese lugar y en ese tiempo específico. No hay en ese gesto inicial ninguna señal de que la noche va a terminar mal. Es una noche de fiesta. Es una boda, todo está bien, su padre lo ve, y el padre, que ha vivido lo suficiente para saber exactamente lo que pasa cuando el mezcal se mezcla con el orgullo y las pistolas en una noche de celebración, le dice algo muy claro, algo sencillo, algo que cualquier padre en cualquier época podría decirle a su hijo: no vayas armado, deja la pistola en casa, ve a disfrutar la boda, diviértete, pero deja el arma. No te busques líos, no pongas tu vida en manos del azar ni del alcohol ajeno. El padre no lo dice con rabia, no hay escándalo en esa advertencia. La dice con la calma tranquila de quien ha visto suficiente como para saber exactamente cómo terminan ciertas noches. Es la calma de quien no necesita levantar la voz porque lo que dice es verdad y lo sabe. Y esa calma, ese tono sin drama ni amenaza, es en sí mismo uno de los elementos más poderosos del corrido, porque si el padre gritara, si amenazara, si se pusiera dramático, la respuesta del hijo tendría otra textura, sería más fácil de entender, más fácil de justificar, pero no.
El Padre habla como hablan los que de verdad saben, sin necesidad de convencer, sin necesidad de impresionar, con la sencillez de quien simplemente está compartiendo algo que es verdad y espera que el otro lo reciba. Y el Hijo lo mira. En ese intercambio de miradas hay todo un mundo. Hay dos generaciones que no se entienden del todo, aunque se amen profundamente. Hay la distancia que siempre existe entre quien ya vivió algo y quien todavía cree que a él no le puede pasar. El Padre representa la experiencia, la precaución, la sabiduría que no se enseña en ningún libro, sino que se acumula a golpes de vida, a base de haber visto cosas que no se olvidan. El Hijo representa la juventud en su estado más puro y más peligroso, la certeza absoluta de que uno es diferente, de que uno tiene el control, de que las advertencias son buenas para los débiles, pero no para alguien como él. Fíjate en algo que el corrido hace aquí con una sutileza extraordinaria. No nos dice que el Hijo piense que su padre está equivocado. No hay en su respuesta ningún argumento que contradiga la advertencia. El Hijo no dice que su padre no entiende cómo funciona el mundo, ni que él sabe manejarse en esas situaciones mejor que él. Lo que dice es algo completamente diferente. Lo que dice es que las reglas que aplican para los demás no aplican para él. Esa es la distinción crucial. No es una disputa intelectual sobre si la pistola es peligrosa o no. Es una declaración de excepcionalidad personal. Y esa declaración, esa certeza de ser diferente a los otros, es exactamente el núcleo del orgullo que va a costarlo todo. Y el Hijo responde con una frase que en apenas 9 palabras resume el orgullo desmedido de quien todavía cree que la vida le pertenece por completo, que las tragedias son cosas que les pasan a los otros, no a él. Le dice, con esa tranquilidad perturbadora que solo puede tener alguien que nunca ha tocado fondo, yo soy muy hombre para eso. Y se va, con su pistola al cinto, a la boda. Detente un momento en esas palabras. Yo soy muy hombre para eso, porque hay varias maneras de leerlas y todas son reveladoras. La lectura superficial es la más obvia. El joven está diciendo que es demasiado capaz, demasiado fuerte para meterse en problemas. Pero hay una lectura más profunda, y es la que el corrido nos está invitando a hacer. Cuando el joven dice yo soy muy hombre para eso, también está diciendo implícitamente que dejar la pistola en casa, seguir el consejo del padre, sería algo propio de hombres menos seguros, menos capaces, menos valientes que él. Está convirtiendo la prudencia en cobardía. Está redefiniendo la advertencia de su padre, no como sabiduría, sino como miedo. Y esa redefinición, esa inversión de valores donde la precaución se convierte en debilidad, es uno de los mecanismos más peligrosos que existen en cualquier cultura y en cualquier época. La celebración empieza como todas las bodas de ese tiempo y de cualquier tiempo. Hay música. Hay comida preparada con días de anticipación, hay alegría genuina, hay gente que se ríe y se abraza y levanta sus copas para brindar por los novios, hay niños corriendo entre las mesas, hay viejos contando historias en las orillas, hay mujeres arregladas con lo mejor que tienen. Es una celebración, la noche empieza bien. Pero en algún momento de esa noche, cuando la fiesta lleva horas y el alcohol ha circulado lo suficiente, algo sucede. El corrido no nos da todos los detalles, y eso, como veremos después, es una decisión narrativa inteligente. Lo que sabemos es que hay palabras entre hombres. Tal vez una mirada que se interpretó de la manera equivocada, tal vez un comentario que rozó algo delicado, tal vez algo que, en otro contexto, en otro momento, con otras circunstancias, no hubiera importado absolutamente nada. Pero esa noche, en ese lugar, con el alcohol circulando y las pistolas al cinto y el honor en juego frente a testigos, esas palabras se convierten en algo que no se puede ignorar. Hay un enfrentamiento, los hombres se miran, se dicen cosas, y entonces
En el espacio de un segundo que lo cambia todo, suena un disparo. El corrido nos dice lo que necesitamos saber, que el joven que llegó a esa fiesta a celebrar termina herido de muerte en el suelo. La música calla, las voces se apagan, y lo que queda es ese silencio espeso y pesado que solo existe cuando algo irreparable acaba de ocurrir. Y ahí, tirado en el suelo, con la vida escapándosele por la herida, el hijo desobediente hace algo que parte el corazón de cualquiera que lo escuche. Pide que le traigan a su padre. No pide un médico. No pide venganza. No da instrucciones sobre qué hacer. Pide a su padre. Quiere verlo antes de morir. Y cuando el padre llega, cuando ese hombre que lo advirtió con toda la claridad del mundo llega y ve a su hijo en el suelo con los ojos buscando los suyos, no hay un te lo dije, no hay reproches, no hay la satisfacción amarga de quien tenía razón. Solo hay un padre mirando a su hijo, y el hijo, con lo que le queda de voz y de tiempo, le pide perdón. Eso es el hijo desobediente, así de simple, así de devastador. Una advertencia, una desobediencia, una tragedia y un perdón que llega cuando ya no hay nada que cambiar. Y sin embargo, esa historia tan sencilla ha sido capaz de mantenerse viva en la memoria colectiva de México durante más de un siglo. La pregunta de por qué es lo que vamos a responder ahora. Para entender verdaderamente este corrido, para que no se quede solo como una historia triste que escuchamos y olvidamos en el camino, necesitamos hacer el esfuerzo de situarnos en un mundo que ya no existe. Un mundo que para la mayoría de quienes escuchan esta canción hoy es tan lejano como un país extranjero, aunque sea el mismo país donde nacieron. Estamos hablando del México rural de finales del siglo XIX y principios del XX. Y cuando digo que es un mundo diferente al de hoy, no lo digo como una frase hecha. Lo digo en el sentido más literal y más concreto posible. Casi nada de lo que damos por hecho hoy existía en ese México. Imagina un país enorme, accidentado, fragmentado por sierras y cañadas y desiertos que hacen que la comunicación entre regiones sea lenta, difícil, costosa. Un país donde no hay teléfono, no hay radio, no hay carreteras en el sentido moderno. Un país donde la distancia entre dos pueblos que hoy recorrerías en 40 minutos de autopista podía significar un día entero de camino a caballo, y eso si el tiempo acompañaba y no había crecidas en el camino. En ese país, el gobierno central existe sobre el papel, existe en los documentos oficiales, en las leyes que se promulgan en la capital, en los discursos de los políticos. Pero en los ranchos y comunidades rurales, esa presencia es prácticamente invisible en la vida cotidiana. No hay patrulla que llegue en minutos cuando algo ocurre. No hay juez accesible. El Estado, tal como lo entendemos hoy, existe en la teoría, pero no llega al camino de tierra que conecta dos ranchos a las 3 de la mañana. Eso no significa que no hubiera orden. Significa que ese orden funcionaba de una manera completamente diferente. Funcionaba a través de mecanismos no escritos en ningún código oficial, pero conocidos por todos, porque los habían aprendido desde pequeños al observar cómo se comportaban los hombres que admiraban. El primero y más importante de esos mecanismos era la familia, no la familia en el sentido sentimental moderno, sino la familia como unidad política, económica y de seguridad. La familia extendida, los compadres, las alianzas entre familias que podían remontarse a generaciones y que definían con mucha precisión quién eras, qué podías hacer y qué tipo de protección tenías frente al mundo exterior. Pertenecías a una familia, y eso era tu carta de presentación, tu escudo y en muchos casos tu única garantía de que si alguien te hacía daño, habría consecuencias. El segundo mecanismo fundamental era el honor. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque el honor en el México rural de esa época no era lo que la palabra evoca hoy. Hoy el honor suena a algo antiguo, a algo casi literario, pero en ese México concreto y difícil, el honor no era una idea romántica ni un concepto abstracto, era algo completamente tangible.
algo que se podía ganar y perder. Un hombre con honor conseguía trabajo, respeto, alianzas y protección. Un hombre sin honor estaba en una posición de vulnerabilidad en todos los sentidos. Y el honor se medía, entre otras cosas, por la capacidad de defender la propia integridad frente a los insultos y los desafíos públicos. En ese contexto, la portación de armas adquiere una dimensión completamente diferente a la que tiene hoy. Llevar una pistola en el México rural de finales del siglo XIX no era en la mayoría de los casos un acto de agresión. Era parte de la identidad masculina adulta en ese lugar y ese tiempo, de la misma manera natural en que hoy un hombre puede llevar un reloj como parte de su imagen pública. Era también una necesidad práctica. Los caminos eran peligrosos. Los encuentros inesperados con personas de mala intención eran una posibilidad real, y el Estado no estaba disponible para protegerte cuando lo necesitabas. El problema no era la pistola en sí misma. El problema era la combinación específica de factores que se daba en las celebraciones. Una boda podía durar 2 o 3 días. Era un evento que movilizaba a comunidades enteras, que traía gente de distintos ranchos que normalmente no se veían y que era al mismo tiempo una celebración, un mercado informal y un punto de encuentro donde las tensiones que en la vida cotidiana se podían ignorar tenían una tendencia peligrosa a emerger. Las rivalidades entre familias, las deudas no saldadas, los agravios que nadie había olvidado aunque nadie los nombrara. Todo eso existía en el fondo de las relaciones entre las personas de una comunidad y en las fiestas grandes, con alcohol de por medio y la noche como testigo y mucha gente mirando, todo eso tendía a salir a la superficie. Los registros históricos de ese período muestran una pauta que se repite con una regularidad casi angustiante. Una proporción significativa de los homicidios en el México rural de finales del siglo XIX ocurrían en contextos festivos, en bodas, en bautizos, en fiestas patronales. La combinación era explosiva y se repetía una y otra vez. Hombres armados, alcohol en abundancia, honor que defender frente a testigos, viejos conflictos nunca del todo resueltos. Era predecible. Era casi inevitable en ciertos contextos. Y el padre del corrido lo sabía con toda certeza. La autoridad paterna en ese México merece una reflexión separada. Cuando un padre le decía a su hijo que no hiciera algo, no era un consejo afectuoso que el hijo podía considerar con calma y descartar si así lo decidía. Era una instrucción que cargaba el peso de toda una estructura social que esperaba que se cumpliera. Desobedecer al padre era, en ese contexto, mucho más que una rebeldía juvenil individual. Era un desafío al orden establecido que la comunidad entera observaba y sobre el que formaba opinión. El peso de esa desobediencia, el costo social y moral que conllevaba, era de una magnitud completamente diferente a la que tiene hoy, y el corrido lo sabe. Lo incorpora en su estructura sin necesidad de explicarlo, porque su audiencia original lo entendía perfectamente. Los corridos en ese contexto eran mucho más que canciones. Eran el sistema de transmisión de información y de valores de comunidades que no tenían acceso a los medios escritos. En el México rural de finales del siglo XIX, donde la alfabetización era un privilegio que muchos no tenían, donde los periódicos llegaban tarde o no llegaban, la información y los valores circulaban de otra manera. Circulaban a través de la música. Los corridistas cumplían una función que en otras sociedades cumplían los periodistas o los historiadores. Eran la memoria viva de sus comunidades. Un corrido podía viajar cientos de kilómetros en semanas, transmitido de voz en voz, llegando a lugares donde nadie había leído un periódico en años, pero donde todos acababan sabiendo lo que había pasado. Era, en el sentido más honesto del término, la Universidad Oral de México, y en esa universidad, el hijo desobediente era uno de los cursos más importantes.
Ahora es donde vamos a abrir ese reloj y ver los mecanismos que lo hacen funcionar. Porque El hijo desobediente no es simplemente un documento histórico ni una historia triste con moraleja simple. Es una construcción narrativa deliberada, sofisticada, diseñada con la precisión de alguien que entendía exactamente cómo funciona la emoción humana, aunque no pudiera explicarlo en términos académicos. Comencemos por algo que merece toda nuestra atención. La estructura de este corrido es, en su lógica profunda, la misma estructura que los dramaturgos griegos usaban para construir sus tragedias hace 2500 años. Los creadores de El hijo desobediente probablemente nunca leyeron a Sófocles ni a Eurípides, pero construyeron su corrido con la misma lógica, y eso no es una coincidencia ni tampoco magia. Es simplemente que ciertas estructuras narrativas funcionan en todas las culturas y en todas las épocas porque responden a algo muy profundo en la manera en que los seres humanos procesamos las historias y aprendemos de ellas. En la tragedia griega clásica hay un concepto central que los griegos llamaban amartía. Es una palabra que suele traducirse como error trágico y describe el defecto de carácter que lleva al héroe hacia su destrucción. La amartía no es una maldad deliberada, es que el héroe tiene un punto ciego, una debilidad específica que en las circunstancias incorrectas lo conduce inevitablemente al desastre. El héroe trágico siempre contribuye activamente a su propia caída, aunque no sea esa su intención. En El hijo desobediente, la amartía es el orgullo. No un orgullo genérico y abstracto, sino un tipo muy específico. La incapacidad de reconocer la propia vulnerabilidad sin sentir que eso destruye algo esencial de la propia identidad. El joven no es un mal hijo, no es un hombre violento por naturaleza. Es alguien que genuinamente no puede aceptar que necesita protección, que hay situaciones que superan su capacidad de control, que la experiencia acumulada de su padre vale más que su propia certeza juvenil de que todo está bajo control. Y aquí el corrido hace algo brillante que pocas veces se menciona. Distingue, con una claridad que ningún ensayo académico podría superar, entre valentía y soberbia. El valiente conoce el peligro, lo evalúa con honestidad y actúa con inteligencia, tomando las precauciones necesarias sin que eso disminuya en absoluto su valor. El valiente no necesita demostrar nada porque ya sabe quién es. El soberbio, en cambio, ignora el peligro no porque sea más fuerte que él, sino porque no puede reconocer su propia vulnerabilidad sin sentir que pierde algo esencial de sí mismo. El soberbio necesita demostrar constantemente, especialmente frente a otros. El joven del corrido no es valiente, es soberbio. Y el corrido nos hace sentir esa diferencia desde adentro, sin necesidad de explicarla. El corrido no llama al orgullo por su nombre. No dice en ningún momento, este hombre era orgulloso y por eso murió. Lo muestra. Te muestra al joven eligiendo llevar la pistola cuando su padre le pide que no lo haga. Te muestra al joven no cediendo cuando surge el conflicto en la fiesta, y te deja llegar solo a la conclusión de que lo que viste fue orgullo, no valentía. Esa confianza en el oyente para llegar solo a la lectura correcta es uno de los sellos de la gran narrativa popular en cualquier cultura y en cualquier época. El segundo mecanismo narrativo central es la ironía dramática. La ironía dramática ocurre cuando el espectador sabe algo que el personaje no sabe, o que el personaje se niega a saber. En esa brecha, entre lo que el personaje cree y lo que el espectador ya sabe, se genera una tensión que es casi física, un deseo de intervenir que por supuesto no se puede satisfacer porque la historia ya está escrita. En El hijo desobediente esa ironía es absoluta y completamente deliberada. La canción no te oculta el desenlace para sorprenderte al final. Todo lo contrario, te dice desde el principio,
de manera implícita pero inequívoca, ¿cómo va a terminar esto? Y te obliga a escuchar el camino hacia ese final sabiendo exactamente lo que viene. Te pone en el lugar del padre, sabiendo, viendo, incapaz de hacer nada. Y eso es lo que duele. No la muerte del joven en sí misma, sino el camino inevitable hacia ella. El momento en que el hijo sale por la puerta y tú ya sabes que no va a regresar igual. Esa es una de las razones por las que este corrido no envejece. Su poder emocional no depende de la sorpresa, depende de la anticipación. Cada vez que lo escuchas, sabiendo ya el desenlace, la emoción no disminuye, aumenta. Porque cada vez entiendes mejor, con más capas y con más matices, lo que se está perdiendo en ese momento exacto en que el hijo elige el orgullo sobre la sabiduría. Y ese entendimiento creciente, esa profundidad que aumenta con cada escucha, es la marca de las obras que duran. Hay otro elemento que vale la pena analizar en profundidad, la decisión de no darnos un antagonista claro. En el hijo desobediente no sabemos quién es el hombre con quien el joven pelea. No tiene nombre, no tiene historia, no tiene motivaciones claramente definidas. Es prácticamente invisible como personaje. Y eso es una decisión narrativa de una inteligencia extraordinaria. Porque si el corrido nos diera un villano claro, alguien a quien culpar con toda comodidad, la canción perdería su mensaje central. La tragedia ya no sería responsabilidad del joven, sería responsabilidad del villano, y la lección, en lugar de dirigirse hacia adentro, hacia las propias decisiones del oyente, se dirigiría hacia afuera, hacia una amenaza externa que uno puede identificar y evitar. El antagonista sin nombre dice, sin decirlo explícitamente, que cualquier hombre en cualquier fiesta podría haber ocupado ese lugar. La lección no es cuidado con ese hombre en particular. La lección es cuidado con esa situación en general. Piensa en lo que eso significa para el oyente que escuchaba este corrido por primera vez en el patio de su casa un domingo por la tarde. El corrido no le está diciendo, hay un hombre peligroso en la región y debes tenerle cuidado. Le está diciendo, el peligro no tiene cara específica. El peligro es una dinámica que puede activarse en cualquier lugar donde confluyan los factores correctos. Y tú, oyente, puedes ser el joven desobediente o puedes ser el padre que advierte. Pero el peligro está siempre ahí, latente, esperando la combinación correcta de circunstancias. Esa es una lección que ningún antagonista concreto podría transmitir con la misma eficacia. Hay un tercer elemento de análisis que raramente se menciona, la función del silencio y de la elipsis. El corrido omite cosas deliberadamente. No sabemos exactamente qué palabras se dijeron antes del disparo. No sabemos si el joven disparó primero o si fue él quien cayó primero. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el inicio del conflicto y el momento final, y esas omisiones no son descuidos del corridista. Son decisiones narrativas precisas. Cada hueco que el corrido deja en la historia es un hueco que el oyente llena con su propia experiencia, con sus propios miedos, con sus propias versiones de esa misma situación. Y al hacerlo, el oyente se convierte en coautor de la historia. La historia deja de ser algo que pasó allá y se convierte en algo que podría pasarme a mí. Ese salto, ese momento en que la narración deja de ser ajena y se vuelve propia, es el momento en que la lección entra de verdad. Vale la pena también detenerse en el uso del tiempo verbal, porque es otro mecanismo que el corrido maneja con una precisión que parece intuitiva, pero que tiene una lógica muy clara. El corrido, como casi todos los corridos, narra en un tiempo que mezcla el pasado y el presente de una manera muy particular. Esa mezcla no es un error ni una inconsistencia, es una estrategia. El pasado ancla los eventos en un tiempo concreto y real, les da el peso de algo que ocurrió de verdad. El presente los trae al aquí y ahora, los hace vívidos, los convierte en algo que está ocurriendo mientras escuchas. Y esa oscilación produce esa sensación característica de los corridos.
la de estar escuchando algo que ocurrió hace mucho tiempo y al mismo tiempo estar viviéndolo en este momento, la de que la historia no está terminada, la de que todavía importa. Y aquí está quizás el rasgo más sofisticado de todo el corrido. No tiene conclusión explícita. No termina con una voz que diga, y así, jóvenes, aprendan a obedecer a sus padres. No levanta el dedo, no sermonea. Cuenta la historia y se detiene. Confía en el oyente. Y esa confianza, esa ausencia de moraleja subrayada en rojo, es exactamente lo que hace que el mensaje llegue más profundo y se quede más tiempo. Porque hay una diferencia fundamental entre recibir información y recibir una emoción. Puedes leer en un libro que desobedecer a tus padres puede tener consecuencias graves, y esa información entrará por tus ojos y saldrá por el otro lado sin dejar demasiada huella. Pero si escuchas una historia donde un padre llega y ve a su hijo moribundo pedirle perdón, eso no sale, eso se queda, porque entró por las emociones. Y las emociones son infinitamente más difíciles de olvidar que los datos. Volvamos ahora al momento crucial, al instante donde la historia deja de ser un relato y se convierte en algo que se siente en el pecho. Hay que darle la dimensión que merece, no para crear un espectáculo con el dolor ajeno, sino porque ese momento es el corazón de todo el corrido, y entenderlo bien es entender por qué esta canción ha sobrevivido tanto tiempo y sigue afectando a la gente de la manera en que la afecta. La noche de la boda está en su punto más alto cuando ocurre, no al principio, cuando todos llegan y los ánimos son festivos y todo parece posible. Ocurre después, cuando el alcohol ya ha hecho su trabajo durante horas, cuando las inhibiciones se han bajado y las emociones se han subido, cuando alguien que guardó algo durante semanas o meses, algo que en la vida cotidiana podía reprimir sin demasiado esfuerzo, lo dice en voz alta porque el mezcal le dio el valor que de sobrio no tenía. Y esas palabras caen en el lugar equivocado, las escucha el joven equivocado, en el momento equivocado, delante de las personas equivocadas para ignorarlas sin consecuencias. Y aquí está la dinámica más terrible de este tipo de situaciones, la dinámica que el corrido captura con una precisión brutal. En ese momento, en ese segundo exacto antes de que todo se decida, el joven sabe. En algún lugar de su interior, en esa parte que está debajo del orgullo y debajo del alcohol y debajo de la presión de los que están mirando, sabe que esto no debería escalar, que podría encontrar una salida, que podría decir algo que bajara la tensión, que podría elegir irse, que hay opciones, pero también sabe que hay personas mirando, que si cede ahora, si da un paso atrás, si no responde de la manera que el código de ese lugar y ese tiempo exige, algo en su imagen pública va a quebrarse. Algo en lo que los demás piensan de él, en lo que él mismo piensa de sí mismo, va a cambiar de una manera que en ese código no es fácil de reparar. Y ese algo, en ese contexto específico, no es una cosa pequeña, es parte del fundamento sobre el que se construye todo lo demás en su vida. Aquí, el corrido nos está mostrando algo que la psicología moderna lleva décadas estudiando. El mecanismo por el cual los seres humanos tomamos decisiones bajo presión social no es racional en el sentido clásico. No calculamos fríamente las consecuencias a largo plazo y elegimos la opción más conveniente. Respondemos al presente inmediato, a lo que se siente más urgente en este segundo, a lo que el entorno que nos rodea está exigiendo de nosotros ahora mismo. Y en ese segundo, el código de honor de ese mundo le está diciéndole al joven que ceder es perder algo que no se puede recuperar. El largo plazo, la advertencia del padre, la posibilidad de que todo esto termine mal, todo eso existe en algún lugar de su mente, pero no tiene la misma urgencia visceral que lo que está ocurriendo delante de todos, ahora mismo, con gente mirando. Así que el joven elige de la manera que el orgullo le dicta, elige la confrontación sobre la retirada.
Y en esa elección, en ese instante donde una opción se cierra y otra se abre, está sellado su destino, porque tiene una pistola, la misma que su padre le pidió esa tarde que dejara en casa, la misma que él decidió llevar porque era muy hombre para dejarla. El disparo suena. El corrido describe ese momento con una brevedad que es, en sí misma, uno de sus mayores aciertos narrativos. No hay descripción minuciosa de la violencia, no hay detalle gráfico que busque impactar al oyente con la crudeza del momento, solo el resultado, y ese resultado es el joven en el suelo, con la vida escapándosele por la herida, mirando hacia arriba en esa posición que nadie elige, pero que en un segundo puede convertirse en la última. La música se detiene de golpe, el movimiento se congela, las conversaciones se cortan a la mitad de una palabra. Hay un segundo de un silencio absolutamente extraño en el contexto de una celebración, un silencio que está cargado de algo que todos sienten antes de que nadie lo nombre. Y en ese silencio ocurre algo que cambia completamente el tono de todo lo que viene. El joven pide a su padre, no pide un médico, no pide a sus amigos que estaban en esa misma fiesta, no manda mensajes ni da instrucciones. Lo primero que quiere, lo único que quiere en ese momento donde ya no hay nada que demostrar y no hay nadie más mirando de la manera en que importaba que miraran, es a su padre. Quiere verlo antes de morir. Y en esa petición hay una de las inversiones emocionales más poderosas que puede hacer un relato. El hombre que hace apenas unas horas salió de casa demostrando que no necesitaba a nadie, que era muy hombre para escuchar advertencias, que podía manejarlo todo solo, ahora en su momento más vulnerable, pide exactamente a la persona cuya protección rechazó. El círculo se cierra. Y se cierra de la manera más dolorosa posible. Eso nos dice algo absolutamente fundamental sobre este joven que durante toda la noche había estado demostrando que no necesitaba a nadie. Nos dice que por debajo de todo ese orgullo hay un hijo que siempre quiso a su padre, que en el fondo sabía que su padre tenía razón, que quizás por eso precisamente le había costado tanto escucharlo, porque reconocer que el padre tenía razón era reconocer algo sobre sí mismo que el orgullo no le dejaba reconocer mientras hubiera audiencia. Piensa ahora en el padre que recibe el aviso. En ese trayecto que tiene que recorrer para llegar hasta donde está su hijo, se concentra todo el peso de la historia, porque el padre ya sabe lo que va a encontrar. Sabe que todo lo que temía, todo lo que trató de evitar con esa advertencia dicha con tanta claridad apenas unas horas antes, ya ocurrió, y que no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Y de todas formas camina hacia allá, porque eso hacen los padres. Cuando llega, cuando sus ojos encuentran los del muchacho que crió y que ahora lo está mirando desde ese lugar donde ya no hay nada que hacer, el corrido nos da el momento más humano de toda la historia. El padre no dice nada que juzgue. No aprovecha ese instante para demostrar que tenía razón. No hay en él el te lo dije que en ese momento habría sido lo más humano y lo más comprensible. Está ahí, simplemente está ahí, como siempre estuvo. Cómo estuvo cuando el joven era niño y cómo estuvo cuando el joven salió por esa puerta esa tarde desafiando su consejo. Y el hijo habla, con lo que le queda de voz y de tiempo. Y lo que dice no es una explicación ni una justificación ni un intento de cambiar la narrativa de lo que pasó. Lo que dice es perdón, una sola palabra, la más difícil de decir y la más necesaria en ese momento. Ese perdón merece que nos detengamos en él más de lo que normalmente lo hacemos, porque ese perdón no es la moraleja del cuento, el momento donde el protagonista reconoce su error y todo queda bien. Ese perdón es demasiado tarde para que nada quede bien. No revive a nadie, no deshace ninguna de las decisiones que llevaron a ese momento. Y el corrido sabe eso, no te está presentando el perdón como redención. Te lo está presentando como la confirmación definitiva de algo que ya era verdad desde el principio, que el joven lo sabía.
que en algún nivel siempre supo que su padre tenía razón, y eligió el orgullo de todas formas. Y que ahora, cuando ya no hay manera de deshacer esa elección, lo único que puede hacer es reconocerlo. Hay una palabra que el corrido no usa nunca, pero que está presente en cada verso de principio a fin: amor. El padre advierte porque ama. El hijo desobedece no porque no ame a su padre, sino porque el amor entre padres e hijos a veces se complica con el orgullo y con la necesidad de ser visto como alguien que no necesita que lo protejan. Y el hijo pide perdón al final porque el amor siempre estuvo ahí, por debajo de todo lo demás, intacto. Solo se le atravesó el orgullo. Y cuando el orgullo desapareció, cuando ya no había nada que demostrar porque ya no había futuro donde demostrarlo, lo que quedó fue el amor. Puro, tardío, irreparable. Hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de este corrido y que merece un momento de atención: la soledad del padre después de esa noche. Porque el padre no solo pierde a su hijo, pierde también la posibilidad de saber si podría haber hecho algo diferente. Esa es una carga que no tiene solución. Puedes preguntarte para siempre: ¿debí insistir más? ¿Debí haberle quitado la pistola? ¿Había alguna combinación de palabras que con la suficiente paciencia podría haber cambiado lo que pasó? Esas preguntas no tienen respuesta. Y el padre del hijo desobediente tiene que vivir con eso, con la advertencia que dio, con la desobediencia que no pudo detener, con el perdón que llegó cuando ya era demasiado tarde. Esa soledad del padre que tenía razón y no pudo hacer nada con esa razón es uno de los dolores más silenciosos y más profundos que existen. Y cualquier padre o madre que haya intentado proteger a un hijo de algo que el hijo no podía ver todavía la reconoce de inmediato. Llegamos al final. Y antes de cerrar, quiero que te quedes un momento con esta imagen: un padre y un hijo, en el suelo de una fiesta que empezó como celebración y terminó como tragedia. Dos personas que se amaban, una advertencia que no fue escuchada, un perdón que llegó demasiado tarde para cambiar nada. Esa imagen tiene más de 100 años y sigue siendo perfectamente reconocible hoy. El hijo desobediente no es solo una canción, es lo que los antropólogos llamarían un artefacto de transmisión cultural. Algo creado específicamente para llevar un mensaje de una generación a la siguiente, en un formato que ese mensaje pueda recorrer sin perderse y sin necesitar intermediarios especializados. En el México que lo vio nacer, la música era la tecnología más eficiente disponible para ese propósito. Un corrido podía llevar en 3 minutos el mismo mensaje moral que un sermón de 1 hora sin que el oyente se sintiera sermoneado. Podía transmitir el mismo tipo de lección que un texto filosófico, pero en un lenguaje que no requería educación formal para entender. Y podía viajar de boca en boca, de rancho en rancho, sin más infraestructura que la voz humana y las cuerdas de una guitarra. Una familia se reunía un domingo por la tarde. Los niños estaban presentes, sentados junto a los mayores. Alguien empezaba a cantar El hijo desobediente, y esos niños escuchaban. No estaban en un salón de clases, no estaban recibiendo una lección formal, estaban escuchando una historia, con inicio, desarrollo y final, con personajes a los que podían entender, con una emoción que podían sentir aunque todavía no tuvieran palabras para describirla. Y esa historia entraba en ellos de una manera que ningún sermón podría lograr, porque entraba a través de la emoción. Y las emociones son infinitamente más difíciles de olvidar que los argumentos. La imprudencia juvenil que describe este corrido no es un defecto exclusivo del México rural del siglo XIX. Aparece en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los lugares donde hay personas jóvenes que todavía no saben, porque genuinamente no pueden saber todavía, que son mortales, que las consecuencias son reales, que las advertencias de quienes los aman no son obstáculos a la libertad, sino intentos de protección nacidos de haber visto cosas que el joven todavía no ha visto.
Por eso el hijo desobediente sigue resonando hoy, por eso lo siguen cantando. Por eso, cuando lo escuchas con atención real, con los oídos verdaderamente abiertos, algo en tu interior lo reconoce aunque nunca hayas vivido en un rancho del norte de México, aunque nunca hayas portado una pistola, aunque tu vida sea completamente diferente a la del joven de esta historia en casi todos los detalles concretos. Lo reconoces porque la esencia de lo que describe no son los caballos, ni las pistolas, ni las bodas de hace 100 años. La esencia es el orgullo que no escucha, la advertencia que no se recibe, la consecuencia que no tiene vuelta atrás. Y eso lo conoces. Lo conoces porque en algún punto de tu vida tú también recibiste una advertencia que no escuchaste del todo. Tú también fuiste, en algún sentido, el hijo desobediente. Hay una pregunta que surge naturalmente cuando se analiza un corrido con este nivel de profundidad y vale la pena hacerse en voz alta. ¿Sigue cumpliendo este corrido hoy la misma función que cumplía hace 100 años? La respuesta es que sí la cumple, pero de una manera diferente. En el México rural del siglo XIX la cumplía de manera directa y práctica. Le decía a los jóvenes de esas comunidades, con nombres y contextos que reconocían, lo que podía pasarles si llevaban la pistola a la boda. Era una advertencia concreta para un peligro concreto que formaba parte de su vida cotidiana. Hoy la cumple de una manera más metafórica y más amplia, porque la pistola ya no es necesariamente una pistola. La pistola es cualquier cosa que uno lleva consigo a una situación donde puede hacer daño, cualquier actitud o decisión de la que el padre, la madre, el amigo, la pareja, ya te advirtió y que tú decidiste ignorar porque eras muy diferente, muy capaz, muy especial para que eso te pasara a ti. En ese sentido, El hijo desobediente no es solamente un corrido mexicano del siglo XIX. Es una historia universal sobre el costo del orgullo, sobre la brecha que existe entre la experiencia de quien ya vivió algo y la certeza de quien todavía cree que a él no puede pasarle, sobre el amor que siempre estuvo ahí pero al que el orgullo se le atravesó, y sobre el perdón que a veces llega demasiado tarde para cambiar nada pero que de todas maneras hay que pedir, porque es lo único que queda cuando ya no hay futuro donde arreglarlo. Al principio de este video te prometí algo. Te dije que al final el hijo desobediente no te iba a parecer la misma canción. Ahora ya sabes por qué. Ahora sabes que no es una historia de mala suerte sino de una elección. Sabes que el corrido no tiene villano, porque el peligro no estaba en ninguna persona en particular, sino en una situación que el joven eligió construir. Sabes que el padre que llega y no dice nada que juzgue es el gesto más elocuente de toda la historia. Y sabes que el perdón final no es el cierre de una historia triste, sino el reconocimiento de una verdad que estuvo presente desde el principio y que el orgullo no dejó ver a tiempo. Eso es lo que hace que esta canción tenga más de 100 años y siga viva, porque esa historia no se ha terminado de aprender todavía. Y aquí está la pregunta con la que quiero que te quedes. Una pregunta que no tiene respuesta fácil y que por eso no envejece, que cada generación tiene que responderse a sí misma con sus propias circunstancias. Si el joven de El hijo desobediente hubiera sobrevivido esa noche, si el disparo no hubiera sido mortal, si hubiera regresado a casa golpeado y avergonzado y con una cicatriz que le recordara para siempre lo que estuvo a punto de costarle, ¿habría aprendido la lección? ¿O habría vuelto a la siguiente fiesta con la misma pistola y el mismo orgullo, convencido de que esta vez lo haría diferente, pero sin haber cambiado en el fondo ninguna de las cosas que lo pusieron en esa situación? ¿Cuántas veces necesita un ser humano tocar fondo para aprender? ¿Y cuántas veces no recibimos una segunda oportunidad para aprenderlo? Esas son las preguntas que el hijo desobediente lleva dentro desde hace más de un siglo. Preguntas que cada generación tiene que responderse a sí misma, con sus propias formas de orgullo, con sus propias versiones de la pistola que el padre le pide que deje en casa. Los corridos fueron durante mucho tiempo la memoria viva de México.
la memoria que no necesitaba papel ni tinta, la memoria que viajaba de boca en boca llevando consigo no solo historias, sino también las lecciones que esas historias contenían. Y el hijo desobediente es uno de los ejemplos más perfectos y más duraderos de esa tradición. Una historia que en apariencia es muy simple y que en el fondo es tan compleja, tan rica, tan llena de capas como la condición humana misma. Si este video te hizo pensar de manera diferente sobre un corrido que creías conocer de memoria, si te recordó a alguien, si te hizo querer llamar a tu padre o a tu hijo o a alguien que en algún momento intentó advertirte de algo, cuéntanos en los comentarios. Cuéntanos si fuiste el hijo desobediente o si fuiste el padre que advirtió. Cuéntanos desde qué parte de México o del mundo llegaste hasta aquí hoy. Y si te quedaste hasta el final de un video de esta duración, hay muchas probabilidades de que el canal que estás buscando sea exactamente este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo análisis. Hay más corridos que merecen exactamente este mismo tratamiento. Esos comentarios y esas suscripciones son la prueba de que el hijo desobediente sigue vivo, de que la lección todavía se está aprendiendo, de que la canción todavía cumple, más de un siglo después, la función exacta para la que fue creada.